Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta jornada de hoy y sobre todo pues dar de nuevo la bienvenida a todos los que estáis aquí presencialmente como a los que asisten, ¿no? A través de la pantalla y simplemente recordar que al final de la conferencia que tendremos en estos momentos, pues tanto las preguntas se pueden dirigir desde la sala como a través del chat que tenemos abierto a través de esta plataforma híbrida en el que se transmite la conferencia. Yo soy Esther Alba, soy profesora de Historia del Arte de la Universidad de Valencia y en la actualidad vicerrectora de Cultura y Sociedad. Quiero agradecer a mi compañero amigo Jorge Sebastián, a la Fundación Mainel, pues la oportunidad de estar aquí y además, digamos, de una manera doble. En primer lugar, pues como quien va a disfrutar igual que ustedes de escuchar a Isidro López Aparicio y por tanto tener esta oportunidad, ¿no? De no solamente establecer un diálogo, cuestiones y reflexiones en torno a las cuestiones que nos va a plantear, sino también poder disfrutar a continuación, a partir de las 8, de la inauguración de una magnífica exposición, la Lauen Lanau, que ya contaremos después este juego de palabras, que tendrá lugar en el Centro Cultural de Lanau, que como saben ustedes pertenece a la Universidad de Valencia y que por tanto también estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad en nuestro centro cultural. Siempre decimos un buque insignia de la cultura en el ámbito universitario y ponerlo en definitiva a disposición de todas las personas dentro pues, de esta lógica de la democratización de la cultura en la que todos estamos comprometidos e imbuidos, y de esto es de algunas de las cuestiones de las que vamos a hablar. Y sobre todo, para mí es un honor, un placer introducir a Isidro López Aparicio, que como ustedes saben es artista visual y presidente 2018-2020, lo ha sido, de la Unión de Asociaciones Artistas Visuales de España. Es artista plástico, comisario, profesor de Bellas Artes en la Universidad de Granada y del Instituto Superior de Investigación para la Paz y los Conflictos. Y además es director de un grupo de investigación muy activo dedicado a la creación, edición y conservación de la imagen. Es una persona que ha impartido numerosos seminarios, conferencias, además de su papel como docente dentro del ámbito universitario, donde cabría destacar su papel como profesor del máster dedicado a la gestión medioambiental por la Open International University. Ha trabajado en cuestiones importantísimas, siempre dedicadas a esa visión importante de lo político en el arte, ¿no? El arte y lo personal también es político, al compromiso social y sobre todo entre pues, sus últimas publicaciones destacarían aquellas que tratan efectivamente del arte en el ámbito de la transformación creativa de conflictos, donde plantea algunas cuestiones muy importantes que rodean o envuelven, ¿no?, su carrera artística en el ámbito del compromiso social y también ese trabajo que él realiza en beneficio de los y de las artistas. Ha sido premiado y becado para estudios y creación artística internacionalmente. Hace nada recordábamos ese, digamos, reconocimiento, ¿no?, de oro dentro de la movilidad en el ámbito de la Unión Europea, dedicado a la creación artística. Y sobre todo, pues como comentábamos, sus obras tienen ese marcado compromiso social, que siempre ha estado presente en sus exposiciones, aquellas realizadas en instituciones, en ferias, en galerías en los 5 continentes, y en su papel como director y comisario de distintos festivales y exposiciones internacionales. Y hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar ese trabajo que él ha realizado durante un amplio recorrido vital dedicado al Estatuto del Artista,
un recorrido profesional, vital y reflexivo, donde quizás, ¿no? Los planteamientos sean no solamente entender qué es lo que se buscaba, ¿no? Con este estatuto, con el estatuto del artista o de los artistas, sino también, pues bueno, algunas cuestiones que, digamos, de manera, ¿no? Basadas en la experiencia, han ido generando numerosos interrogantes en torno a cuál es el proceso y a dónde nos ha llevado ese proceso. Así que pues darle las gracias por la oportunidad de escucharte, Isidro, y vamos a dedicar unos primeros minutos a la intervención. A continuación, veremos un vídeo que dura alrededor de unos 20 minutos aproximadamente y cerraremos ya, eso sí, con el turno de preguntas. Así que, pues, un gran aplauso para Isidro López Aparicio. Ajá. Ya. A ver, ¿no se está viendo la presentación? ¿Sí? ¿Lo lanzáis ya la presentación? Ujú. Perfecto. Bueno, como os comento, voy a ir bastante rápido, ¿vale? Porque como tenemos que meter en el mismo tiempo el vídeo, son 20 minutos, os pido disculpas en primer momento por mi rapidez, ¿vale? A la hora de ir hablando. Vamos a intentar hablar un poco de la lucha por dignificar las profesionales de la cultura, ¿vale? Las profesiones de la cultura y demás. Y lo primero que hago es poneros... ¿quién es este hombre? ¿Suena? ¿Eh? ¿Sí sabéis? A ver, que se oiga. El Greco, bien, claro que sí. ¿Y por qué os pongo a este hombre? Estamos hablando de la pelea por el dignificar. Aquí tenemos nuestro primer objetor fiscal de la historia en España. Gracias al Greco se abrieron muchas puertas. En aquel tiempo Felipe III, la alcabala, ¿no? Había un impuesto que había que pagar y sin embargo él consiguió estar exento de ese impuesto y después ahí muchos artistas se subieron sobre esa historia. Me parece importante pensar que el mundo de la artesanía, el mundo del arte, como que costaba diferenciar esas cosas. Pensar que estamos hablando en tiempos en que de pronto para la guerra, de pronto los escultores entraban dentro del sector de otros artesanos, ¿no? Había que diferenciar e identificar lo que implicaba ser la creación artística, ¿vale? Estamos hablando de gente que permitió una comprensión diferente de la función social que tiene el arte, ¿vale? Y así, en ese contexto, lo que él exigía es lo que quizá ahora mismo, estos son carteles actuales, ¿no? De que los artistas reivindicamos que se nos pague por nuestro trabajo. Es un trabajo que tiene que ser dignamente retribuido. Fijaros que estos saltos tan grandes he pegado en la historia y difícilmente cambia. Igual que os pongo el documento en este trabajo de casi 12 años peleando en el ministerio y demás con el Estatuto del Artista, me llevó a hacer ahí en la hemeroteca hasta encontrar el primer documento del 77, el primer momento en que los artistas ya empezaron a reivindicar un estatuto del artista. La realidad es que desde el 77 hasta hace escasamente no más de 10 años no se habían movido muchas piezas. Por eso la realidad es que aunque ahora se mueve muy poquito, yo siempre estoy muy alegre de lo poquito que se mueva, porque si en todos esos años se hubiera movido siempre un poquito, lo mismo ahora tendríamos algo más. ¿Vale? Y trabajo a montón. O sea, realmente todos estos son simplemente el típico pantallazo de documentos de los que yo uso y serían mucho más. O sea, trabajo hay muchísimo hecho, que siempre se nos pidan más planes estratégicos de la cultura, más no sé qué. Dice, pero si ya tenemos hechos de todo. Lo que sí es digo es que todos esos documentos implementados, ninguno. ¿Vale? Y eso es habitual. En la cultura siempre nos ponen a hacer documentos que no. Documentos muy importantes son estos y además pongo esto porque siempre hablamos de las buenas prácticas en el mundo del arte y resulta que siempre se utiliza mal. Es algo que también falta mucho. Estamos aquí hablando todo el rato en el ámbito derecho
Y en el mundo del arte todo el mundo habla como si supiera y realmente no. Fijaros, en el mundo del arte siempre se habla las buenas prácticas, el documento de buenas prácticas. Y realmente estamos hablando de 3 documentos, más otro documento deontológico, ¿vale? O sea, no existe solamente el documento de buenas prácticas para los centros, museos y centros de arte, sino que tienes también este manual de arte de legislación, manual de buenas prácticas profesionales en las artes visuales, y son distintos. Y cuando hablamos siempre de buenas prácticas, que en el mundo del arte se utilizan sistemáticamente, pues hacer cualquier buscador ahí en Google y verás como en todos los lados y todas las entrevistas periodísticas siempre sale, Manuel, buenas prácticas, pero no sabemos a lo que nos referimos. Y es importante trabajar en ese ámbito profesional. Aquí os paso otro de esos documentos importantes, en este caso el primer documento que yo elaboré, coordiné con respecto al Estatuto del Artista y del cual, después de haber trabajado tanto, me permitió ver que quizá ese no era el camino. En el mundo de todos los trabajos que estamos haciendo con respecto al Estatuto del Artista se centran siempre en la fiscalidad, en la seguridad social, pero realmente cuando uno tiene una visión global de lo que sucede en el mundo de la creación en España, nos damos cuenta de que quizá ese no es el camino, que lo mismo estamos legislando para una parte y no para el todo. Y encima, con respecto, o sea, no está siendo una propuesta saludable para la creación artística. Y pongo este esquema que para mí es muy importante, porque si intentamos legislar o intentamos generar ámbitos fiscales sin ser conscientes de lo que implica todo el ecosistema del arte, no va a funcionar. Y además, esto me pasó, esta infografía ecosistema, ojo, sistema del arte, lo hice hace 20 y tantos años para el Reina Sofía. No, realmente no era para el Reina Sofía, sino que era un congreso, no era un congreso, porque era como que habían seleccionado 20 y tantas personas del mundo del arte como muy significativas y estamos allí en aquel tiempo como intentando ver qué podía ser para que el mundo del arte fuera mejor en España. Y yo me encontraba que incluso con gente muy cercana no me entendía. A la hora de hablar no nos entendíamos. Y cuando hablábamos, en aquel tiempo hablábamos del sector del arte contemporáneo, y es que me di cuenta de que normalmente cuando hablábamos, la gente se quedaba siempre en un ecosistema muy reducido, en el cual estaba galería, museo, director, artista, poco más. Y yo, sin embargo, mi ecosistema implicaba zonas rurales, espacio alternativo, enseñanza infantil, empezaba investigación en la universidad, implicaba toda esa complejidad y eso me permitió que ya la gente me comprendiera, ¿vale? Que cuando yo hablaba, en este caso, antes comentado de lo del máster de gestión ambiental, trabajo en sostenibilidad, me importa mucho, y por eso lo llamé ecosistema, que era importante. Y también una reivindicación de la creación en el centro. Pongo esto porque si no abordamos las problemáticas en toda la complejidad, al final siempre legislando nos vamos a equivocar, ¿vale? Y el Estatuto del Artista, si no piensa en toda esa complejidad, se va a equivocar. Y yo veía que después de haber coordinado ese documento, algo no funcionaba, nos estábamos equivocando, ¿vale? Y ese ecosistema me llevó, y esas reflexiones me llevó a desarrollar lo que denomino conciliación cultural. Y desde hace unos 6 años llevo haciendo difusión de este término porque me parece que es fundamental. Antes comentaba con Vicente que tú habías nombrado la palabra conciliación y me venía súper bien porque me daba paso a esto, porque decía, ¿cómo conciliar para que la cultura sea saludable? Porque si al final la cultura siempre depende del mundo político y nos encontramos que el mundo político da todos estos vaivenes, pues ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Si al final es la gestión privada, resulta que el mercado es el que controla las manifestaciones artísticas. Bien tenemos otro problema. O sea, al final, ¿cómo hacerlo, no? Una propuesta que pueda ayudar en ese sentido es esto que he venido a denominar conciliación cultural. Por supuesto, sumo a la palabra conciliación, que ha costado un tiempo, ¿no? Que se sumiera en la sociedad. Al principio, cuando hablábamos de conciliación familiar, costaba ese término, ahora está totalmente dentro de nuestra cultura y nuestro vocabulario, y lo llevo a la cultura. La conciliación cultural tiene como distintos aspectos y algunos muy sencillos, pero en esa complejidad que no podemos perder, eh,
Primero, la importancia de que los artistas no queremos ser personas ajenas a la construcción de un sistema de bienestar, ¿vale? Esto de los artistas queremos pagar impuestos fue mi intervención en el Congreso de los Diputados cuando iba a tratar el tema del Estatuto del Artista. Quise empezarlo ahí, porque parecía que el Estatuto del Artista, en el fondo, lo que pretendíamos los artistas era cómo escaquearnos de pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, para intentar entrar con esa situación, quise empezar con esa frase. Lo que pasa es que tiene que adecuarse a las realidades que nosotros vivimos y existimos. Si no, nos vamos a equivocar, ¿no? Y es verdad que es difícil porque los artistas siempre vivimos en esa situación de paradoja. Un artista, por un lado, cuando alguien dice que es artista, dice, parece que es que eres un artista muy reconocido, pues supuestamente tendrás mucho dinero, porque tiene ese concepto de la subasta y demás. Pero después, cuando un padre, el hijo va a decir, o la hija, dice de hacer bella arte, y dice ese artista, dice, y piénsatelo un poquito más, ¿no? O sea, vivimos en esas dos paradojas. Por un lado, supuestamente tenemos mucho y por otro lado, supuestamente no hay espacio para nosotros. Y esa paradoja hay que abordarla desde la realidad. Eh, y la realidad es que en España, los estudios que he dirigido desde el grupo de investigación nos llevaba a que, en concreto, me centro principalmente en las artes visuales, ¿vale? Que es el campo nuestro, pero es extrapolable a otras situaciones. Igualmente, en nuestro caso, solamente un 2,3% de los artistas han tenido ingresos suficientes como para tener una pensión contributiva, ingresos suficientes de trabajo artístico. O sea, estamos hablando de que en España el 97,3 son artistas que no pueden vivir del arte íntegramente. Eso no quita que el 97,3 no vivan, claro, pero viven trabajando en otra infinidad de situaciones. Pueden ser profesores, pueden ser técnicos de museo, pueden ser gente que trabaja en un bar, trabajan en la empresa de la familia, trabajan en el campo. La variedad de trabajos que compatibilizan los artistas es brutal. O sea, yo tengo ahí un listado de muchas veces con un amigo artista, oye, ¿y tú qué trabajas? No sé qué, y tengo ahí de todo lo que os podáis, eso, desde gente que aprovecha y se va a la aceituna y la vendimia y demás, y después vuelve y no se lo cuenta a nadie, y con eso es con lo que vive. O sea, se financian. Realmente, otra de las cosas fundamentales para entender el magma de la cultura en España es que la cultura no está subvencionada. No está subvencionada. Por el mundo político, no por el mundo público. El presupuesto del Ministerio de Cultura en artes visuales son 300.000 euros. ¿Ustedes se pueden creer que más de 25.000 artistas viven de eso? Más la otra, ni por casualidad. Realmente el mundo del arte se sostiene en España gracias a los artistas trabajando en otras cosas, los artistas viviendo en precariedad, las parejas del artista que lo mismo tiene un trabajo estable y él que le da la continuidad, la familia que es la que le mantiene. Al final, ese es el magma económico que verdaderamente mantiene el mundo del arte en España. No que de pronto te hayan dado una pequeña subvención que encima solamente puedes gastarlo en producción y realmente no puedes tener ingresos como tal. ¿Vale? Eso es una paradoja que hay que cambiar plenamente, totalmente. No, para, para poder pensar realmente cómo poder abordar esa problemática o sobre todo para abordar soluciones. Eh, como vemos, al final llega a esa conclusión, y es que el artista contemporáneo español tiene que compatibilizar la creación artística con otras cosas. Porque además, si analizáramos ese 2,7%, 2,3% de artistas, nos daríamos cuenta de que si hacemos un listado de artistas de los que consideráis más importantes, ninguno está en esa lista. Isidoro Valcárcel Mina, por supuesto que no está en esa lista. O sea, muchos de los artistas no estarían. ¿Quiénes están? Lo mismo son artistas que, no es que es lo mismo, sino el estudio lo que llevaba a conclusión más bien son artistas que tienen muchas galerías pequeñas, obras de no más de 1.000 euros. Son gente que trabaja en una situación artística que para un mercado, provincia y demás funciona, pero no estamos estimulando la creación contemporánea actual, no estamos generando historia. Estamos generando artistas buenos, profesionales, pero no estamos generando historia del arte, la futura creación de. Entonces, ¿cómo hacer?
que también que sea saludable, que verdaderamente las propuestas revolucionarias que están trabajando al vértigo, ¿no? Yo siempre me gusta decir que yo trabajo en ese vértigo, en ese sitio que no sé realmente dónde voy, ¿no? Y eso es lo que ayuda a mover la creación artística. Tenemos que trabajar en ese filo de más allá y ese normalmente nunca es el que está reconocido. Entonces me iba llevando esa conciliación laboral con la actividad artística. Después, otra serie, yo en el Instituto de Paz y Conflicto de Instituto de Investigación siempre trabajamos en esto desde lo holístico, entonces tengo este problema, siempre trabajo de lo complejo para lo sencillo. O sea, todo esto que estoy contando es para llegar a la conciliación cultural, pero es importante tenerlo en presente, ¿vale? Voy bien, voy rápido, lo sé, pero yo creo que las esencias están quedando, ¿no? Hay que tener en cuenta la longevidad, fundamental, señores y señoras. El siglo XXI nos vino con un regalo. La gran revolución del siglo XXI no es la tecnología, es la longevidad. Por primera vez tenemos personas, el conocimiento ni la experiencia se hereda genéticamente. Y ahora tenemos personas que tienen esa experiencia y ese conocimiento. Y tenemos gente con 80, con 90 años absolutamente extraordinarios. Tenemos que incorporarlo todo el conocimiento social. Y en el ámbito artístico, por supuesto. Cuando estamos haciendo el estatuto del artista es una gran falacia en el sentido de que bajo ese título no corresponde. El estatuto del artista implica el artista, el intérprete y el trabajador de la cultura. O sea, y además no solamente esos tres ámbitos que implica incluso al electricista que trabaja en el teatro, ¿vale? Sino que también está el circo y la literatura. Cualquiera que legisle, cuando ve eso, dice, le da hasta miedo, porque dice, es imposible encontrar un aspecto común en tal diversidad. Alguien que trabaja en el mundo de la danza, su vida, su carrera artística, oye, Teresa, ¿cómo se llama la gran bailarina española? Teresa Nieto, alarga un montón su carrera, extraordinaria, maravillosa, pero sabe, ya ha dejado. Pero sin embargo, o sea, tú puedes tener una carrera de baile de 30, 40 años, pero sin embargo, en el mundo de la literatura puedes 70, 80 años ahora mismo, en la actualidad, y en las artes visuales igualmente. No podemos quemar carreras artísticas, como hemos visto los que llevamos mucho tiempo, gente que de pronto desaparecen y desaparecen y desaparecen. El arte se genera en el proceso. Mirad, esto es muy importante. El arte se genera en el proceso. El arte se genera en el proceso. Venga, que aquí hay generación de los payasos. El arte se genera en el proceso. Perfecto. Es que hasta ahora es complicado. Y esto es muy importante porque se nos ha metido el proyecto. Todas las facultades de Bellas Artes, ¿quién habéis estudiado Bellas Artes? ¿Quiénes tenéis asignaturas de proyecto 1, proyecto 2, proyecto escultura, proyecto pintura? Nefasto. El arte se genera en el proceso, difícilmente en el proyecto. ¿Por qué? Lo explico. Hay veces que es verdad que utilizamos la palabra proyecto como proceso, intercambiamos, pero por definición, la palabra proyecto implica una eficiencia. Tú haces un proyecto de un puente. Claro que hace un proyecto. ¿Por qué hacemos un proyecto para un puente? ¿Por qué creéis que se hace un proyecto de un puente? Acusarlo para que no se caiga, ¿no? Es que si se cae, mal. O sea, no es un proceso, no es decir, voy a poner un colo aquí, voy a poner aquí. No, es un proyecto. No hay cabida a la equivocación. En el proyecto no hay cabida a la equivocación. La creación, la creatividad necesita la posibilidad de equivocarse. No buscar la equivocación, pero forma parte de. Y esto es un gran problema en la sociedad actual, ¿eh? Son cosas que nos va entrando desde el propio capitalismo que no nos damos cuenta. Pero esto busca la eficiencia en la creatividad. Malo. Si la creatividad busca la eficiencia, no. Y nos pasa también en la educación, ¿eh? Lo mismo pasa igual. La educación es procesos. Sí. Y no es proyecto, es proceso. Y tenemos que admitir la equivocación. Y estamos intentando tener educaciones de una eficiencia que evita verdaderamente que los seres humanos se vayan desarrollando. La gestión cultural para mí también tendría que ser proceso. No hay miedo. Aquí tenemos a José Luis un ejemplo de gestionar desde el proceso sin miedo y con que suceda, ¿no? Entonces, hay que generar una legislación que admita el proceso. Gran reto.
Yo sé que gente como Jesús, ¿no? Y muchos de los que estáis aquí, tenéis capacidad de comprender eso y poder abordarlo de esa manera. Entonces, todas estas cosas, no lo voy a leer todo, ¿vale? Pero ya lo habréis leído y vemos ese mapeado de cosas que deben de existir para que ese estatuto funcione, ¿no? La longevidad hay que tenerla en cuenta, no hay que acelerar carreras, no hay que coger y sistemáticamente dentro de la LAU, la universidad, la Liberis Arti Universitas, que ahora os presentaré, una de las cosas que tenemos es una residencia internacional artística que con nuestros recursos, vosotras que habéis hecho Bellas Artes, pues cogería la universidad y diría, durante este mes te pagamos todo. Ya está, y crea. Y dice, pero tengo que hacer algo, tengo que entregar algo, tengo que no. No, tranquila. O sea, crea, no, date un tiempo. Eso es lo que necesitas. Y la gente joven es la que más. No pueden estar, o sea, tú te ves ahora currículum, las miles de concursos y premios que está, y de pronto te ve a alguien con 23 años que ha hecho 150 exposiciones. Dices, mal artista será, mal artista sea. O sea, no es posible. Si sistemáticamente tienes que permitirte un año entero para hacer un proceso y para llegar a tu creación. Entonces, el Estatuto del Artista tiene que comprender esas situaciones también. Los tiempos de investigación en la creación. Pero problemas los tenemos por todos lados. Tenemos problemas con la contratación pública, que no comprende lo que serían los procesos artísticos. Y con ley de contratación pública es, yo creo que el mayor pain on the ass, ¿no? Así lo digo en inglés, suena menos fuerte, ¿no? Para todos los gestores del mundo de la cultura, ¿no? Porque al final, pues esta es cosa, que de pronto llega un artista y resulta que en el Reina Sofía de pronto quiere comprar 1.000 escobas porque necesita 1.000 escobas, y te llega el interventor y dice, no, las escobas no se pueden comprar porque resulta que el servicio de limpieza está externalizado, y como está externalizado el servicio de limpieza, no se pueden justificar instrumentos de limpieza porque ya está ahí dentro de ese contrato. Y dice, no, si el hombre lo que va a hacer es Isidro, que va a hacer una locura con la ESA. Y no puede ser, ¿no? Entonces, ver la complejidad a todos los aspectos que hay que buscar para que sea compatible y sea conciliable. Bien. Eh, Entonces, ya concretando cosas fundamentales que hay que tener en cuenta para que el ámbito de la creación artística sea saludable. Una es la intermitencia y fluctuación de ingresos. Si no se comprende que los ingresos de los artistas siempre va a ser intermitente y fluctuante en tipología de ingresos, a nivel fiscal va a ser imposible. Porque un artista puede pasarse 5 años sin haber cobrado nada, y que a los 6 años resulta que tiene ingresos importantes. Directamente la Hacienda va a considerar que tiene este tope, está en este sitio, y no se prorrogatea sobre 5 años en los que no has tenido ningún ingreso. Entonces, la fluctuación y la intermitencia es fundamental para que se comprenda a nivel fiscal. El tiempo de creación e investigación como periodo laboral activo. ¿Veis eso de creación barra investigación? Es otra de esas pullas que yo voy cociendo, y además me encanta porque, por ejemplo, la palabra ecosistema del arte y ese esquema que hice, la cantidad de veces que yo veo después que cuando yo dije aquello del ecosistema hubo bastante risa, ¿vale? Porque decía una ocurrencia de Isidro, ¿vale? Escuche, ecosistema, decimos sector, pero ecosector no quedaba bien, entonces ecosistema. Pero al final lo oigo sistemáticamente, la gente lo usa, lo usa, lo usa, y no me importa, y nunca pido autoría de cosas. Sí me da pena, porque cuando yo dije ecosistema, y viniendo del ámbito de la gestión sostenible y del ámbito de la naturaleza, vivo en Sierra Nevada, en la montaña, eh, era por una función. Cuando pones la palabra eco, estamos hablando de cuidado. No es solamente una descripción objetiva de esos sitios. Si no hubiera puesto sistema, hubiera puesto sector. Pero yo estaba hablando de que nos cuidemos, de que si tú en tu puesta de responsabilidad no cuidas y nosotros no te cuidamos, esto no funciona. O sea, esos esquemas que he puesto ido cambiando es porque han ido cambiando a lo largo del año. Ha habido gente que ha desaparecido, espacios del arte que han desaparecido y otros que han aparecido. Y en cuanto a uno le pasa algo, le afecta al otro, ¿vale? Por eso es la importancia. Entonces, otra de esas cosas que meto yo siempre es que cuando todos los documentos que he elaborado del Estatuto del Artista, siempre pongo creación e investigación, creación e investigación. No es igual, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Creación e investigación no es lo mismo. Entonces, confieso que yo esto lo utilizo como una herramienta para que se comprenda. Para la investigación sí se comprende en España, incluso hay
donaciones en las cuales tú haces para la investigación y son totalmente desgravables, pero para la creación no. Entonces, y hay una legislación muy interesante en ese ámbito que si quitáramos la palabra investigación y metiríamos la palabra cultura, nosotros nos valdría. Y es un precedente muy interesante, o sea, y ahí lo tenemos. Y pero sin embargo, igual que todo el mundo comprende que para alguien que está investigando la vacuna del COVID no está quieto, sin embargo, cuando un artista está creando, no comprende. Para Hacienda solamente está activo cuando tiene ingresos. Para la sociedad capitalista solamente una persona aporta algo a la sociedad cuando tiene ingresos. No, los artistas, mientras estamos en esos procesos, estamos activos 100%. Y eso le pasa igual que a alguien que escribe un libro. Pues está activa, ¿no? ¿A que sí? Raquel, todo el rato está ahí, pero sin embargo tienes que buscarte una manera de financiarte porque nadie financia ese espacio activo de trabajo que sin embargo no es comprendido ni a nivel fiscal ni a nivel legal. Entonces solamente en el momento que tienes ingresos y encima en el momento que el mismo no tenga ingresos te pueden penalizar cuando tú resulta que es la que has invertido durante todo ese tiempo. ¿Vale? Y voy concretando con la conciliación cultural y voy terminando. Sí, mirad, realmente la conciliación cultural se basa principalmente en dos ejes para ser legislado a nivel fiscal. Uno es la desgravación, que indistintamente de la situación en la que esté el artista, pueda desgravar. O sea, un artista tiene un estudio y no solamente cuando expone tiene el estudio, lo tiene constantemente. Mirad, os cuento caso o sea, la desgravación solamente podría desgravar un artista que esté dado de alta específicamente como artista, porque si está dado de alta en otra historia no podría, y que tenga ingresos suficientes para que sea desgravable. O sea, esa situación en España es escasísima, escasísima. Pero sin embargo, todos los artistas lo mismo están manteniendo su estudio, están manteniendo ingresos de producción o cosas así. Y lo que están haciendo ellos lo financian, trabajando en otra serie de cosas. Importante sería que cualquier gasto de la cultura sea desgravable indistintamente de la situación. Y más, o sea, estoy hablando de situación laboral, no de situación económica, incluso la jubilación. Lo que no puede ser es que cuando alguien tenga 60 años, ¿vale? Ya no puede hacer nunca nada más porque tiene que decidir o cobro la pensión, y lo mismo se le ha currado mucho para llegar a tener una pensión, o sigo teniendo ingresos como artista, pero como artista realmente no tiene ingresos suficientes como para decir que no me den la pensión. Entonces estamos perdiendo toda esa gente, todo ese regalo que os comentaba antes de la longevidad, de tener una persona con 90 años que hace arte ahora. Vamos a ver qué es lo que sucede. No aceleremos carrera y tenemos que posibilitar. Si ese artista puede coger y seguir desgrabando, podrá ayudarle a conciliar su trabajo artístico. La cosa es tan grave que, por ejemplo, no quiero tampoco, antes de un nombre, prefiero no dar nombres, pero por ejemplo, hay una artista espléndida, española, que tiene todos los premios habido por haber, y resulta que ella no puede cobrar jubilación. ¿Por qué? Porque ella tiene su casa, ha estado mucho tiempo ahorrando para comprarse una casa, y también tiene un estudio donde mantiene toda la obra. Patrimonio español, ¿vale? Realmente eso es patrimonio nuestro. Pasa que Hacienda le dice, tú tienes dos propiedades. Entonces, en sus tarifas y su historia no puede cobrar porque tiene dos propiedades. Cuando ella lo que está haciendo es ahorrando dinero al Estado. Ella está manteniendo un patrimonio extraordinario que el Estado no se está encargando, ¿vale? Y que, sin embargo, ella lo está costeando. De menos que pueda desgravar ese alquiler, ¿no? Y es verdad que también, por otro lado, no podemos pedir que el papá Estado lo pague todo, ¿vale? Esto ayuda tanto al Estado como a los artistas, ¿vale? Y no implica unos costes. Hay un trabajo extraordinario que está haciendo Gabeiras, Jesús Pedro de Prieto, vamos, él sobre los legados, ¿vale? Un trabajo muy bueno. Y por otro lado, la otra medida, como veis, también es muy sencilla, y es que el artista pueda facturar indistintamente de la situación que esté. Incluso aunque estando jubilado, facture y pague lo que corresponda, ¿vale? Sin lugar a dudas, pero que pueda facturar, haya compatibilidad con esa situación. Incluso si eres camarero, pues no, me has vendido una obra o te han encargado un trabajo, tú facturas y ese ingreso se declara.
pero no que te estén pidiendo estar dado de alta, porque ya sabemos la situación de alta de autónomos de España. Además, muchos de los trabajos, o sea, yo, por ejemplo, como profesor universitario, es incompatible darme de alta de autónomo. Como catedrático universitario no se puede. Bueno, pero sin embargo, o sea, ¿cómo puedes desarrollar tu trabajo en ese sentido? ¿Vale? De creación y cómo puedes estar enseñando, eso lo han conseguido. Ahora que se ha sacado la nueva ley de enseñanza, en la enseñanza de las escuelas de arte y demás, esos profesores sí lo han conseguido sin ningún problema. Muchas veces es simplemente cuestión de comprensión. La gente del teatro, de la danza y demás le han dicho, señores, la ley tiene que permitir que yo, que doy clase de danza, pueda seguir también trabajando en la danza. Y lo han comprendido sin problema. Resulta que en la universidad no tenemos esa situación. Esa compatibilidad de desgravación y de facturación es la que permitiría la conciliación. A eso se le podría sumar más cosas, ¿vale? Obviamente también con respecto, por ejemplo, a la hora de contratación. Ahora están los montadores. Pues seguro que la mayoría, yo casi la mayor, muchos de los montadores que conozco son gente que son artistas, ¿vale? Para ciertas contrataciones en sectores culturales que se favorezcan las titulaciones y el hecho de ser artista. O sea, en un museo van a contratar un vigilante de sala, que ya haya una ley que permita eso, porque le va a ayudar también a conciliar su situación. También que el otro día, por ejemplo, presentamos unas reclamaciones en el Reina Sofía con respecto, bueno, a las situaciones que ha estado habiendo en España ahora mismo muy dramáticas, ¿no? Y fue gracioso porque dentro de la mesa, esto era la mesa sectorial del arte contemporáneo, del que soy representante y fundador. En la mesa sectorial está María José Magaña, y ya he dicho el nombre, entonces tenía que decir el nombre. Bueno, directora de Cultura del Instituto Cervantes. Y resulta que no, o sea, siendo alguien que trabaja en cultura, pero claro, no podía venir porque estaba trabajando y teníamos que presentar algo que era fundamental para el mundo del arte en España. No existe esa conciliación cultural. No, existe el favor de, oye, déjame que me voy, que no sé qué, que no sé cuánto, que voy allí, como está cerca del Instituto Cervantes, pues hizo aquí la carrera y llegó. Oye, que se concilie también a nivel de horario ciertas actividades, o sea, que tú puedas contratar un trabajador que sea artista y que tú sepas que si en un momento tiene que participar en una exposición, va a estar cubierto para que pueda desarrollar ese trabajo. Eso descargaría muchísimo la presión fiscal y toda esta presión que tenemos, y sobre todo haría de esto que habéis estado hablando esta mañana. En el fondo es un arte más saludable, porque no depende ni de una cosa ni de la otra. No depende específicamente del dinero público, de los vaivenes políticos, ¿vale? Ni tampoco depende de ese mercado, sino que podrá permitirse, esto es como cuando los músicos, ¿no? Que de pronto desaparecen 7 años y vienen con un disco extraordinario, ¿no? Pues se podrán permitir estar 7 años trabajando en el campo y en los 7 años venir con una exposición. No aceleremos carreras profesionales, y esto ayudaría a esa situación. Y con esto termino. ¿Vale? Y vamos a pasar. Sí, vamos a pasar al vídeo, ¿vale? Os contextualizo un poquito el vídeo. Es verdad que también aquí de pronto yo soy artista, o sea, y una de las cosas que hice hace bastante tiempo fue una universidad propia. Yo soy catedrático en la Universidad de Granada, pero y he tenido muchas responsabilidades en la universidad a nivel europeo, todo lo demás. He hecho cosas, he hecho cambios, pero después siempre venía para atrás y veía que aquella había como una involución, ¿no? El capitalismo académico es brutal. O sea, es una cosa, tiene una fuerza imposible de. Y entonces, como soy, la gente le parece como una paradoja, ¿no? Que alguien que está en la universidad se monte dentro de la universidad, pero monté esa universidad por amor a la universidad y porque creo que hay otras universidades posibles. Y como tengo la suerte de trabajar con el mundo artístico, y el mundo artístico podemos hacer estas cosas, ¿no? No tenemos reglas. Pues me inventé una universidad como hecho artístico y hemos hecho muchas cosas muy locas y que todas han tenido mucho sentido. Y a raíz de la invitación de esto, y aprovecho porque agradecer enormemente el trabajo de la Fundación Mainel, a Cristina, a Jorge, porque extraordinario la manera, ha comisariado esto, la manera de llevar la producción, a Isma, que ha llevado un trabajo extraordinario. Todo el equipo de Mainel, de verdad, ya me gustaría con muchos museos trabajar con un equipo de producción como vosotros lo habéis llevado a cabo. También a la dibujante, a Guiomar, también el equipo, a Pablo, a Alberto Pla. De verdad ha sido extraordinario el poder hacer un centro adscrito de las Liberis Artium Universitas, que lo presento.
sea, en la nao las palabras me pueden y entonces lo que hemos hecho ha sido montar un centro adscrito de la LAU, la Liberis Artium Universo, de la LAU en la nao, ¿no? Y lo que os voy a presentar es el claustro de profesores de la LAU. El claustro de profesores, nosotros trabajamos siempre con lo que la universidad reglada no quiere. Y entonces es sacar el conocimiento en muchos espacios que son absolutamente extraordinarios. Y ahora vais a ver el claustro de profesores tan bonito, ¿no? Que he tenido la suerte de hablar con ellos y demás, y es el que constituye ese centro adscrito. Los centros adscritos son una de las estrategias del capitalismo académico. Seguro que algunos lo mismo tenéis, que os vais a la India o cualquier sitio y de pronto tenéis un título, ¿no? Que los da avalado por la Universidad de Winchester, ¿no? Que no sé qué, que en el fondo están cobrando por esa historia. Es una estrategia de mercado. Pues la universidad en este sentido no cobra nada, siempre están abiertas y genera estos centros. ¿Pagáis la luz? He pedido algo muy difícil. Ahora tengo una nieta en Estados Unidos que yo he tenido en casa, chicas de estudio, y yo he ido 4 veces a Estados Unidos. No soy alfarero tradicional, soy ceramista. Yo trabajé en Altos Hornos 39 años. ¿Y dónde naciste? Yo nací en Francia. Aquí en Valencia yo llegué a estar 2 días sin comer. Esta es la vida, la vida es así. Son momentos que van pasando la página y van cambiando. ¿Dónde naciste tú, Ángela? Yo nací en México, en la frontera con los Estados Unidos, Ciudad Acuña, y el estado es Coahuila. Ahora 2 años nos llevamos el primer premio a la categoría de música tradicional con un trabajo que hicimos en 47 piezas que recopilamos. Yo, el mundo del dibujo siempre es lo que he querido hacer. Y cuando era pequeño, yo dibujaba mis cosillas, pero conocía a 2 chicos que hacían graffiti. Cuando vine acá, realmente yo decía, yo quiero homologar algo que me haga feliz, porque la administración sí es importante, la contabilidad, todo el tema, pero no me hacía feliz. ¿Por qué somos agricultores? Porque somos vocacionales. No vivimos los romanticismos, por supuesto, nadie. Pero sí que hay una parte romántica aquí. Mi madre se dedicaba en Francia a trabajar cocinando para unos señores. Cuando nosotros vinimos aquí a España, yo era tan pequeña que tenía que subirme en un taburete para ver qué era lo que ella estaba cocinando porque ya me interesaba eso. Es una historia un poco larga porque yo perdí a mi padre cuando era muy joven y a raíz de ahí, pues es cuando uno empieza a tener dudas, ¿no? A los 12 decidí salir a buscar una vida mejor. Yo estudié 4 años en el seminario de Valencia, filosofía. Y cuando salí, pues hice 2 carreras, una de maestro y la otra de psicólogo, pero nunca en mi vida he ejercido de nada de ellas. La Liberis Artium Universitas es una universidad sostenible, alternativa, nómada, que genera situaciones diferentes de la enseñanza arreglada. Es una alternativa e intenta cubrir espacios que muchas veces el capitalismo académico no le presta ninguna atención. Hoy por hoy, un artesano debe plantearse si tiene suerte, el combinarlo con la enseñanza. ¿Por qué te apasiona tu oficio? Sí, la verdad es que sí. ¿Me lo encontré de casualidad? Pues sí, me lo encontré de casualidad, por decirlo de una forma, ¿no? Porque yo, ya te digo, yo quería ser un Van Gogh, no un Picasso, pero sí un artista, más o menos. Pero claro, un momento dado te das cuenta de que ni eres un gran artista, pues dibujas, tienes tu creatividad, pero salir adelante en eso cuesta mucho. Entonces decidimos, oye, pues... Pues yo veo en ti un gran artista, Javier. Si tú tuvieras que decirle alguna cosa, por ejemplo, a tu nieta o algún consejo o alguna cosa de vida, Yo siempre les digo que sean ellas, que no tengan rencor y que lo que hagan es para ellas. Yo muy agradecida de que os acordéis de que aún les hicimos en el puerto. Ahora ya no es como antes. La mayoría del personal ya es nuevo, ya no nos conoce y he sabido apreciar las amistades y las sigo apreciando. No soy exigente ni egoísta. Cada uno con lo suyo y que nos respetemos unos a otros.
En concreto, lo que estamos haciendo es generando un centro adscrito de la LAU, en este caso en la NAU. En la Universidad de Valencia acogerá una universidad que intenta prestar atención a personas que en otros casos quizá una universidad reglada nunca la atendería. Lo importante para nosotros no son los títulos, sino son las experiencias de vida. Yo entonces era responsable del Partido Comunista clandestino, claro. Pero ya éramos 20 y tantos, en grupos de 4 o 5, clandestinamente. Y en el año 65, después de los despidos, en el jurado de empresa, el comité de empresa entonces, se dedicó más que nada a olvidarse de los convenios colectivos y la lucha con los despedidos. Una lucha de olvídate del convenio, olvídate de tal, aquí lo importante es esto ahora, ¿no? Lo digo por las formas de organización del movimiento, pero la potencia de... y gente muy capaz, gente muy valiente. Yo conocí a gente muy valiente. Claro, sí, a mí mucho. Tuve buenos elementos, ¿no? Lo digo porque ha sido una lucha constante de todo. Y al mismo tiempo, que es lo que nosotros hacíamos, decir, tenemos que continuar la lucha, hay que cambiar el sistema. Yo lo pasé muy, muy bien porque a mí me encanta rezar y me encuentro con unas personas así, de verdad que yo lo pasé muy bien. Ellos te ayudan, ayudan a la gente vulnerable y sin nada a cambio. De verdad, de hecho, tal como te dije, están en mi corazón. Me han hecho salir adelante. Gracias a Dios. No te han dado alimento, te han dado hogar, sino también te han dado fuerza, ¿no? Me han dado fuerza, sí, ellos me han hecho salir adelante. Ok, antes aquí alquilaba habitaciones, pero ahora mismo estoy alquilando ya un piso y estoy ya y de verdad súper contenta. Esta Navidad la pasé con mis hijos. Mis hijos ya están aquí conmigo. Bien, enhorabuena. Sí, gracias. ¿Qué cosas tú crees que sería bueno para evitar la soledad? El diálogo, con los amigos, con las personas conocidas, que hable mucho. ¿Cómo encuentras gente con la que hablar y demás? Porque hay gente que de pronto se queda sola y no... Muchísima gente. Y claro. No estoy apuntado a la asociación de gente mayor. En la parroquia también hay un grupo que se junta gente mayores y también vamos todos los martes y hacemos reuniones todos y ahí tengo contacto con ella. El cariño no se respeta. En las pastillas sí, pero el cariño no. Exactamente, tienes razón, tienes razón. Lo que intentamos es partir de la escucha, compartir ese conocimiento, esa cultura que ellos tienen, que ellos albergan y ponerla en valor. Se te ilumina la cara cuando dices tamales. Es que la comida son emociones. La comida es emocional, te recuerda vivencias. Se conecta. Sí, es por eso que la gente en todas las fiestas hay comida. Si vas a una fiesta y no hay comida, te das incómodo ahí. Incluso te querrás salir más pronto. Pero cuando hay comida, la comida significa algo, significa felicidad, significa buenos recuerdos, cariños de tu familia, reuniones familiares en días especiales. O sea, la comida tiene un significado muy emocional para todos, no solamente para mí. ¿Qué te gustaría verte a ti misma diciendo? Antes yo leía mucho el tarot a muchas personas y lo he dejado por mucho tiempo. Ahora lo leo solamente esporádico. Entonces quisiera poder volver a trabajar ayudando a más personas a través del tarot. Una noche hablando de las primeras, digo, a ver, esto puede ser muy largo. ¿Por qué no les cantamos y compartimos un poco y les enseñamos? Y salíamos todas las semanas, yo me acompañaba con mi guitarra y mi pareja Artur pues igual tocaba el oboe, que tocaba el guitarrón, que tocaba la tuba, diferentes instrumentos que toca él. Y les cantábamos al vecindario. Cantábamos desde fandangos, romances, seguidillas, de todo. Y era la hora en la que todos nos veíamos, salíamos al balcón
Y mira, que van a cantar Artur e Isabel. Y era pues un rato amable Claro. con el que compartíamos con él. Un regalo que Sí, bueno, el regalo era mutuo. Y hay que ir a perseguir, y la ¡Qué maravilla! Mi intención de empezar a pintar el personaje no era hacerme una publicidad del personaje, pero es verdad que hay que ser realistas y hemos dado un poco el círculo completo y ahora sí que a veces algunos trabajos son un poco una publicidad de mi propio trabajo, pero buscando siempre pues seguir intentando aportar en la calle lo que aportaba cuando lo hacía de manera por diversión. Que al final pintar en la calle con la edad lo vas reduciendo, ¿vale? Mi preocupación es eso, buscar las vías para seguir pasándomelo bien y si es, tanto si es con mi personaje como si es con otros, y seguir haciendo lo que me gusta, pero diversificándome. Es verdad que no, que te vas haciendo mayor y ya no solamente porque seas más mayor no es que quieras irte a hacer un mural gigante, sino porque a lo mejor te tienes que ir 3 días fuera y a lo mejor no prefieres quedarte en Valencia con tu familia, pero vamos, pintar yo creo que es hasta el fin de los días. A ver, que también es cierto que por más formación académica que tú tengas y más puestos importantes que hayas tenido en tu país, cuando tú migras es empezar de cero, es hacer el trabajo que otros no quieren hacer. ¿Y tú como mujer Y yo como, migrante? y yo como mujer migrante, al principio eso es difícil. Al principio uno tiene que lidiar con algo que se llama el duelo migratorio. Eso es con la sonrisita todo el día. Yo que trabajé de camarera, con la sonrisita todo el día para el cliente, pero al final de la noche tú llegas a tu habitación y te sientes que te falta todo. Pero luego encuentras entidades como esta, como el SJM, que yo digo que ese es mi lugar en el mundo, porque aquí a mí han dado el apoyo psicológico, apoyo, asesoría jurídica. Nos reunimos entre las chicas y estamos para apoyarnos, para escucharnos. eh, entonces eso al final te llena. Yo aquí siempre he tenido muy claro que soy un hombre libre y nadie manda de mí, ¿no? Y esa libertad, pues se ha mamado en casa, se ha mamado. Pero está un poco el tema olvidado del campo. Es difícil encontrar gente para Sí, trabajar. no, a ver, yo que vengo de un mundo en que todos los que veníamos al campo éramos autóctonos, gente del campo, en este momento yo creo que todas las razas del mundo han pasado ya por aquí. Tú vas teniendo tu edad, ¿no? Y hay otras profesiones que se jubilan a los 60, ¿no? Tú tienes un poquito más de 60, ¿no? Sí, yo el día 20, 76. 76. Son años, ¿eh? Tú no te jubilas. No, que va. Yo tengo que mantenerme activo. Nací en Orange, en Francia, porque mis padres se fueron a trabajar a Francia, nada más que se casaron, y nací allí y con 4 años ellos se volvieron. Tuve que aprender español de pequeñita y me costó bastante pronunciar la R. Y con 23 años decidí montar mi primer restaurante. Muerta de miedo porque pues eso, era jovencita, aunque tenía experiencia, pero bueno. Y poco a poco conseguí, a base de trabajo y de horas de trabajo, conseguí tener varios empleados y conservar el legado gastronómico que tenemos es lo mejor que podemos hacer para las generaciones que vienen. La Liberis Arts Universitat, más conocida como la LAU, es una universidad que es flexible y orgánica, va creciendo. Comenzó con cosas como haciendo tesis con personas que nunca han tenido ningún título y que nunca serían personas posibles que hicieran esas tesis doctorales, pero sin embargo se hicieron, como la de Isidro Valcárcel, como la de Luis Carnicer, como la de Lloret Verbé y Montserrat Palacio, tesis de pareja, como en este caso,
como la de los Torrenos, como la de la Más Bella, pero también han generado becas de investigación, como la de Gregorio Sánchez, una persona que vive en la indigencia, pero que sin embargo, gracias a beca de investigación, la universidad ha permitido que se conozca esa cultura, ese entendimiento del mundo del arte. Se han hecho convenios marco con instituciones como la Universidad del Sáhara Occidental, como con la Universidad Indígena de Latinoamérica. Muy probablemente de aquí salgan de esta acción nuevos convenios marco, en este caso con Togo. Van saliendo conforme las necesidades sociales necesitan que esa universidad se acerque, va generando nuevas situaciones. Soy togolés de nacimiento. Pero, llevo años aquí en Valencia, llevo casi 20 años viviendo aquí en Valencia. A los 12 años. 12 años. Y cogí, pues, más de 4 años en llegar aquí en Valencia. ¿A pie? No, a pie no, o sea, subiendo coches, o sea, viajando ese transporte. Pero, y luego llegué a Marruecos, Layún, cogí paterna y llegué aquí en Valencia en 2003, 2004. ¿no? Al salir de mi país, tardé 7, 8 años sin volver. Pues al volver a mi país, la verdad, la gente, muchos no creen, porque la mayoría, viniendo, muchos se quedan en la calle, en camino, muchos son mueren. Y al volver, o sea, la gente de mi zona dice, o sea, has triunfado. Has triunfado porque el Haruna que salió no es Haruna que volvió. El arte, hay muchas maneras de entender el arte. En concreto, conforme yo me acerco al arte, es una posibilidad de generar un cambio social. Por una serie de circunstancias, entré a trabajar en una empresa que se llamaba Juguetes Falomir, de juguetes, y estaba allí 65 años. La música ha sido mi pasión toda la vida. Me dedico a enseñar a mucha gente, he llevado muchos grupos, he llevado, y bueno, me paso muy bien igual la música. Música es vida. Luego la armónica es lo que más, bueno, más facilidad para mí porque la puedo llevar de encima. Que los demás no sabes nunca dónde vas ni lo que te va a ocurrir. Entonces, con la armónica no tengo ningún problema. No me lo creo. Si te tienes que definir con varias palabras, ¿cómo te definirías? Pues María. Un hombre que le gusta todo, que soy muy feliz haciendo felices a los demás y me gustaría que no hubiese verlas. Mi trayectoria artística siempre ha estado vinculada con el mundo social. En un momento, como mi lenguaje es el artístico, en ese ámbito de compromiso social se ha ido entrelazando y he ido construyendo estas maneras de entender la creación artística, la cultura dentro de ese ámbito social, que es tan fundamental como otros espacios. En este caso, la interacción y el compromiso ético tiene que estar a la altura del compromiso estético. Y en ese sentido, encontrar sitios donde podemos desarrollar que no existe esa tradición, sino al contrario, existe una equidistancia de niveles, ayuda a que las propuestas sean significativas. Y hay que no y mare no baciale che tincalo y hay que no y no mare no baciale che tincalo Maravilla, qué maravilla. Qué bien.
Pues muy bien, hemos disfrutado mucho viendo el vídeo, ¿no? Y nos hemos emocionado. Sí. La verdad es que no sé, es bonito, ¿no? Sí, Encontrar. ahora ves quién se acuerda del estatuto del artista. Ahora es el momento de las preguntas. Es un preámbulo muy emocionante también a lo que vamos a ver después, ¿no? Precisamente en el Centro Cultural de la Nau, este centro adscrito, la LAU, con un proyecto comisariado por Jorge, Sebastián, y efectivamente ahora es el momento de las preguntas. Nada, recordad también, yo estaré pendiente del chat, por si hacéis preguntas a través de la plataforma. Y vamos a recuperar algunas de las cuestiones de la charla, que yo creo que ha sido muy inspiradora y sobre todo, pues no compleja, porque Isidro tiene esa capacidad de comunicar de una manera muy fácil aspectos que realmente son fruto de décadas de trabajo, de caminos transitados y donde a veces esos caminos pues no han llevado de una manera lineal, ¿no? el recorrido, es decir, no han continuado por el mismo camino hacia un destino ya prefijado, sino que se han bifurcado, se han generado otros caminos, a veces han habido, como tú comentabas, callejones sin salida donde ha habido que retroceder, ¿no? Efectivamente tú hablabas, pues bueno, de todas estas cuestiones que tenían que ver con la fiscalidad, etcétera, y como al final dentro del Estatuto del Artista, de las posibles reflexiones, llevaban a entender que había que establecer, ¿no? o entender ese mapa completo y complejo de ese ecosistema de las artes. Cuando tú hablabas de estas cuestiones, a mí me recordaba, ¿no? Esto que desde el punto de vista de la institucionalización constante, ¿no? Que también hacemos de la jerarquía de las palabras en el ámbito académico, la Unión Europea denomina la cuádruple hélice, ¿no? Pero que al final poco lo puedes restringir, ¿no? A cuatro patas, sino que realmente ese ecosistema en este ámbito es mucho más amplio, ¿no? Y hablabas precisamente como esa mirada a veces aplicada al sector del arte contemporáneo de manera muy reduccionista, pues bueno, generaba algunos planteamientos que había que revisitar, ¿no? Que había que revisitar, que había que plantear y buscar esas soluciones que nos llevaban hacia la conciliación cultural, que pasaba por muchas cosas, entre ellas entender que había que construir tópicos culturales. Y algo que a mí me ha parecido muy interesante también es la reflexión de cómo en España se debe entender desde el punto de vista profesional cómo se trabaja como artista, ¿no? Es decir, y todas estas cuestiones dentro de los planteamientos. Así que si os parece, vamos a empezar con un turno abierto de palabras dentro de todas estas cuestiones que se han ido, digamos, trabajando dentro de las líneas, ¿no? Que pertenecen a un recorrido muy amplio por parte de Isidro. Muy bien, pues nada, mil gracias, Isidro. Ha sido una maravilla. Dos cosas muy rápidas que, de las muchas que has mencionado, que me ha llamado la atención. Una, empiezo por algo que más bien tiene que ver con el vídeo, lo dejas caer. La necesidad de que haya de que el alto compromiso ético también vaya acompañado de un alto compromiso estético. Y a veces, y aquí una vez más podemos hacer un poquito de autocrítica, a veces puede que cargados de buenas intenciones, cargados de querer transmitir un mensaje social bueno y apropiado y justo y correcto, quizás al trabajar desde las artes bajamos el nivel. Es decir, como la causa es buena, como el fin es bueno, pues a lo mejor aquello artísticamente pues no digamos, vamos a nivel. Y creo que tú lo comentas, ¿no? Lo que pasa es que quizás querrías abundar un poquito más en esa idea de que han de ir a la par ambas cosas, ¿no? De que un buen fin no justifica unos medios, en fin, no del mismo nivel. Y respecto a al tema del trabajo de los artistas, y una vez más, si se quiere, incluso haciendo examen de conciencia, ¿no? A ver, yo recuerdo haber montado exposiciones hace años y haberles propuesto a los artistas que no cobrasen. Porque en lo que yo me había formado y en el ecosistema en el que me movía era lo habitual. Y hasta que dos artistas, a los que puedo recordar por nombre, está Tania Blanco y Ernesto Casero, no se me plantaron, no me planteé lo equivocado que estaba. O sea que también ahí creo que
que es un ciclo, ¿no? Es un ciclo que implica a muchos, pero que por parte de los artistas también, no sé, creo que puede requerir a veces esas tomas de postura desagradables en el momento, pero que sin eso a lo mejor pues resulta que la realidad no cambia. No sé si también desde tu experiencia querrías aportar algo. Bueno, son las dos cosas. El primero, yo en eso es lo que llevo trabajando. Yo mi vida, desde siempre he estado muy implicado socialmente, ¿vale? Pero además sale de algo muy atávico mío. O sea, yo cuando se metían con algún compañero en la clase me daba una rabia y me peleaba. O sea, desde cosas muy básicas, ¿eh? Porque la gente siempre se queda con las cosas de Palestina, Sudán, todas estas. No, no, a mí ahora comentábamos, a mí, por ejemplo, la soledad, una de las cosas que más me preocupa. Pero llevo toda la vida trabajando en ámbito social. Pero después, claro, yo me iba metiendo en el mundo artístico y mi lenguaje era el artístico. Entonces llegó un momento en que de pronto, yo, por ejemplo, montamos el primer centro de desintoxicación de Granada, que era el Hogar 20, y éramos 20 que se pasaba. Entonces, en un momento ya aquello iba asando y de pronto ya teníamos una granja y de pronto alguien decía, vamos a hacer un taller y no sé qué. Isidro, ¿tú qué haces? Y yo, pues claro, mi lenguaje era el artístico y empezaba. Pero en aquel tiempo, incluso hay un artículo que hicieron su trabajo mío, era antes de que existiera nombre, ¿no? O sea, yo trabajaba en cosas que realmente, que ahora todo es nombrado, ¿no? Y todo tiene un referente y puede decir este arte de tal manera. En aquel momento no, y además tampoco ni pensaba, pero era la herramienta. Entonces yo siempre he intentado tener esas dos cosas niveladas. Y la realidad es que lo que yo sí me encuentro sistemáticamente, no solamente cuando se da un trabajo en el ámbito social, que muchas veces lo que se acerca es de poco nivel artístico y entonces cualquier cosa vale, sino también los artistas, y también hay que decirlo, artistas que trabajan en el ámbito social, pero que sin embargo su repercusión en lo social les da igual realmente, ni tienen trayectoria ni tienen ese compromiso. ¿Sabes? Estéticamente lo mismo funciona y como trabajan en el proyecto, el arte se genera en él, proceso, y no en el proyecto, pues hacen un proyecto, pero no llevan un proceso de vida. No llevan. Entonces pasa en los dos sentidos, existe ese de equilibrio. Artistas que trabajan súper guay, artistas políticos, no sé qué, pero que después en el libro ese de arte político, es una diapositiva que se ha colado ahí de arte político, compromiso social, que es un libro que me cargó el CENDEA, hago referencia a una situación en la cual un artista y demás termina generando unos asesinatos en un barrio de favela. ¿Vale? Y con cosas muy simples se generan desequilibrios. Entonces yo eso creo que es muy importante que lo tengamos consciente. Es difícil, pero es lo que tenemos que intentar buscar. Y la otra pregunta que era con respecto al estatuto, estoy ganando tiempo para acordarme, el hecho de cobrar. Sí, 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 exacto. Es verdad. A ver, en esa estructura, en ese ecosistema, falta un espacio importante de formación. Y es sencillo de analizar dónde existe el problema de esa formación. Primero es, los artistas no tenemos un sindicato. La estructura de formación profesional, normalmente los sindicatos te recibían dinero, además en eso también hubo casos de corrupción además, que mantienen esa estructura de formación profesional que nosotros no tenemos. No, los arquitectos después se colegian y le dan cursos con profesionales. En el mundo del arte no existe ese tipo de cursos profesionalizantes. Siempre están en una estructura no reglada. Y dentro de las universidades, que lo intentamos, la realidad es que la mayoría del profesorado no tiene contacto con el mundo profesional. Incluso al contrario, desde que a los profesores se le valora el ámbito expositivo, son los primeros que hacen exposiciones sin cobrar para que le valga como mérito para sus tramos. O sea, encima muchos profesores que dan clases, que lo mismo tienen actividad artística, realmente son gente que está traicionando lo que estamos intentando luchar dentro del mundo del arte. Entonces ahí falta una conexión para que exista una estructura de formación y una estructura pedagógica, pero en todos los sentidos, ¿eh? Por ejemplo, a mí me ha tocado, yo no sé por qué, siempre en todos lados, incluso hacer escritos para Hacienda, para galerías, porque de pronto llegaba Hacienda y le decía que no estaba declarando la galería el dinero de alquiler a los artistas por exponer, ¿no? Lo cual cualquiera sabía que las galerías no cobran a los artistas, obviamente, si al contrario, ¿no? Se queda un tanto por ciento y demás. O sea, hasta Hacienda hay que hacer una labor pedagógica para que comprendan cuál es nuestro sistema. Nuestro sistema es súper, eh, primero es muy nuevo. Pensar que realmente nuestras estructuras de arte contemporáneo tienen 50 años. Reina Sofía tiene 50 escasos, Arco tiene otros 50, 60, no lo sé, más o menos, pero estamos sobre eso. O sea, tenemos 50 años de antigüedad y no está formalizado
correctamente. Incluso no hay unidad de criterio en muchos de esos ámbitos profesionales. Porque, por ejemplo, igual una de las cosas que yo intento que se comprenda realmente con la historia de los honorarios, ¿no? Y en esto seguro que muchos artistas me dirán, saltarán. No, los artistas no tenemos que cobrar siempre honorarios. Depende. Hay momentos en los que tendrás que cobrar un honorario. En otros lo que tendrás que cobrar es los derechos de exposición pública, ¿vale? Y tienen que diferenciar si el artista realmente no está haciendo un trabajo, simplemente está cediendo una obra, tendrá que cobrar esos derechos. Y sin embargo, los artistas ahora mismo, todos saltan, no, me tienes que dar mi honorario. Muchas veces por una traducción sistemática de fee, ¿no? De la palabra en inglés. En este caso, todos los que Erasmus ha ayudado mucho a eso, que es de lo que tengo la o sea, los alumnos se van al extranjero de pronto y dice, aquí me tienes que cobrar. Incluso dentro de nuestro falta profesional. Entonces hay que hacer una labor pedagógica grande sobre eso. O sea, que muchas veces la gente considera, ¿qué malos son? No, no es que sean malos, es que no lo comprende, es que no lo sabe. Entonces hay que hacer esa labor y no tenemos estructura. O sea, por ejemplo, la misma federación de artistas, realmente la gente se cree, no, la federación de la que a mí me tocó ser el último, volver a otro, volver a construirla. Fijaros que es de tal grave y tan débil la federación es que yo cogí una federación con un embargo de Hacienda y me embargó mi sueldo y tuve que, y a tanto fue para levantar la federación, o sea, la federación hubiera desaparecido. O sea, yo puse en juego mi sueldo para levantar una federación nacional. Pero las estructuras son de una debilidad enorme. Y en el fondo al mundo político le interesa eso, ¿eh? O sea, después siempre están pidiendo, pero mientras que no tenga una estructura sólida, más sencillo. Entonces, todas esas debilidades son las que complican la profesionalización de nuestro ámbito. Sí. No sé si creo que por ahí hay otra Vicente, pregunta. ¿O dos? Vicente. Sí, Ah, sí. pues Vicente. Me llamó la atención que, bueno, supongo que por casualidad, en El País y en El Mundo, esta misma semana aparecían siendo reportajes sobre la figura de los consultores y el papel que desempeñaban como mediadores entre los artistas y las administraciones en fin, o el mercado. Y claro, y te encontrabas con que era gente que por lo general cobraba bastante más que el artista, que en principio tenía que aparecer como una ayuda para el trabajo que hace el artista, pero en realidad muchas veces lo que hacían era mutilar o desde luego ajustar la obra para que entrara en el mercado. Entonces, no sé, este mundo a mí se me escapa en buena medida, pero me gustaría conocer tu opinión sobre esta figura y su papel, en fin, los riesgos y la necesidad de la misma. Mira, en ese ecosistema que digo que ha ido cambiando, por ejemplo, el primero puse la figura marchante. Yo en su día tuve marchantes de arte, pero ya marchantes han desaparecido. Ahora, por ejemplo, en ese ecosistema del arte, sin embargo, han aparecido otras figuras que ocupan como ese lugar, que son los managers. Los managers que se han metido realmente ahora mismo, los artistas que más económicamente se mueven muy bien, son todo el mundo del graffiti. ¿Por qué? Porque tienen managers. ¿Los managers de dónde vienen? Del mundo del espectáculo. Y entonces no tienen problema en comercializar el graffiti, la gorra, el no sé cuánto, llegar a un ayuntamiento y decir, este faro te lo pinto yo y te lo dejo de bonito, ¿vale? O sea, de pronto toda esa estructura van generando alteraciones en ese ecosistema. Ahora esos consultores, ¿no? Que son mediadores nuevamente, realmente, claro que condicionan la situación, incluso muchas veces son filtros, son otras maneras de censura, porque están buscando estructuras artísticas que no sean conflictivas para poder ubicarlo y demás. Pero por otro lado tienen cosas positivas, porque muchas veces lo que más cuesta a un artista es dónde vender o dónde ubicar. O sea, tiene que ver cómo gestiona esa persona, no tiene por qué ser negativo directamente. O sea, realmente el que cultiva la patata y el que vende la patata de la patata al supermercado no tendría por qué ser negativo. Pues podríamos llamarlo en plan positivo, en la terminología guay, decir que son facilitadores. Entonces, facilitador suena mejor, ¿no? Y te está facilitando, pero si es facilitador lo que hace es que, por un lado, genera una censura y encima se lleva unos tantos por ciento que lo hace invivible, no sería positivo, ¿no?
pero este ecosistema está vivo constantemente, ¿no? Y lo que sí es cierto, cualquier figura va moviéndose. Cuando presenté el ecosistema, me acuerdo que estaba Juan Luis Moraza, conocéis, artista, además también profesor y un tío muy bien preparado y demás, y que le gusta, y de pronto dice, sí, pero Isidro, el ecosistema no está bien porque en el centro de ese iris, yo realmente nunca pensé, no, cojo, yo empecé a poner las cosas y al final, conforme lo vi, como soy artista, dije, como me está quedando, esto parece un ojo, y al final hice un ojo muy bonito, que quedaba así. Pero en el centro tenía claro que tenían que estar los artistas, la creatividad, colectivos de creación y demás. Y él decía, Isidro, pero eso no es cierto, porque esto no, los artistas no están en el centro del mundo del arte. Y bueno, yo lo tengo muy bien pillado a José Luis, entonces Juan Luis Moraza, y le decía, pero es que esto no es un esquema descriptivo, esto es un esquema político, en el cual yo reivindico que el centro del mundo del arte te tiene que estar el mundo creativo. Hemos vivido que incluso sin artistas funciona el mundo del arte. Cuando hemos tenido crisis de 2008, las distintas crisis, todos los museos se dedicaban a sacar fondos y pasar de los artistas. Y con lo que tenían, programaban y pasaban, ¿vale? O sea, y yo no quiero un mundo así. Yo quiero en que el pálpito pues, podría haber hecho un órgano y un corazón y la creatividad hubiera sido pum, pum, donde hubiera latido. Pero es verdad, y en ese sentido tenía razón, pero no le iba a dar la razón, el mundo del arte, en el centro no están los artistas, es penoso, ¿no? En aquel momento podríamos estar hablando de directores, de museos, de cosas así. Ahora mismo donde está más bien, si quisiéramos ubicar, porque os digo, no solamente los actores que aparecen desaparecen, sino las funciones y demás. Realmente ahora mismo en el mundo donde estaría un poco ese centro, siendo profesional y haciendo un ejercicio así de evaluación, más bien estaría en los grandes coleccionistas. Como sabéis, en los museos anglosajones no tienen presupuestos, sino que son los sponsors los que financian todas las exposiciones. ¿Quiénes son? En este grado, los grandes coleccionistas que invierten en un artista y entonces mueven exposiciones y son los que terminan decidiendo. O sea, es verdad que el centro, si lo intentáramos ver de una manera piramidal, ahí estaría. Pero yo intento con este esquema que sea político, intenta reflexionar que tiene que ser siempre la creación la que tiene que mover el pulso de la creatividad. Sí, bueno, pues la verdad es que tendríamos muchas cosas para debatir, para preguntar, pero nos dicen que se acaba el tiempo. Debatiremos algunas cosas quizás después con más tranquilidad. A mí se me quedan muchas preguntas. Bueno, saben ustedes que la ley universitaria ha cambiado, tenemos una nueva ley. Otra más. En la que, bueno, pues yo creo que una de las cuestiones importantes es que se reconoce la misión cultural de las universidades y creo que esto también es una buena ocasión para, bueno, de construirnos, interrogarnos y reflexionar sobre, en este caso, no solamente cuál es el papel de algunas de las instituciones del mundo del arte, sino en este caso también de las propias universidades, ¿no? Y sobre todo dentro de esta mirada de la LAU, la necesidad que tú estableces en ese aprendizaje de otros saberes que forman parte de nuestra realidad y de nuestro mundo. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. A ti, a vosotros.